Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, nuestro primer conversatorio de manipulación de alimentos para después de la crisis. Este espacio les permitirá a ustedes que están observando este video entender algunas recomendaciones profesionales para desarrollar a feliz término las actividades, hábitos y prácticas que deben desarrollar como manipuladores de alimentos, bien sea en su establecimiento comercial, restaurante, negocio de comidas rápidas, negocio ambulante, bien sea para sus hogares o para la industria de alimentos. Ten en cuenta todas estas recomendaciones, escucha cada uno de estos conceptos que tenemos para ti y creemos que de la mejor manera vas a poder aprender a desarrollarte como un buen manipulador de alimentos. Es muy importante y por eso vamos a iniciar. Les presento a la ingeniera Jessica Milena Zapata, ingeniera agroindustrial, instructora del Centro Agropecuario La Granja, Regional Tolima. El ingeniero Andrés Sánchez, ingeniero agroindustrial y también instructor del SENA, Centro Agropecuario La Granja. Y la ingeniera de alimentos, Charit Quimbanyo, con experiencia en el PAE de la ciudad de Ibagué. Vamos a comenzar con este conversatorio tan interesante. Y es importante para nosotros poder compartir con ustedes los aspectos que les sugerimos a cada uno de los manipuladores de alimentos después de la crisis. Es importante tener en cuenta y entender que ya todo cambió después de lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que cuidarnos y entender la dinámica productiva. Para eso vamos a darle paso al ingeniero Andrés Sánchez, que va a comenzar hablando del sector gastronómico en general y va a compartir con nosotros sus experiencias. Bienvenidos todos a este conversatorio, un conversatorio de tipo amistoso, técnico, en el cual a partir de esta transformación social producida por la pandemia COVID-19 y con esos protocolos de seguridad, la parte de emergencia ambiental, social y salubrial, pues vamos a tener que en el nombre habido y público de reinventarnos, readecuarnos y ayudarnos para este proceso de transformación social que se nos vino a partir de esta pandemia. En este conversatorio vamos a hacer énfasis inicialmente, en el caso particular, en el sector gastronómico en general, en aquellos puntos de venta, en aquellas comidas ambulantes, en aquellos puntos de comida que han sido de pan coger diario para cada uno de nosotros. A partir del próximo primero, mañana, a partir del decreto 749, decreto presidencial, se deben tener algunas medidas de protección para poder realizar de manera adecuada y que ya se viene presentando los procesos de comercialización en ese tipo de sectores gastronómicos generales. Empezamos por la primera situación y es que esos puntos de comida no tienen permitido la apertura al público en general. Por lo tanto, se deben remitir a los procesos de comercialización de tipo no presencial. Hay aspectos muy puntuales, muy exceptuales, en los cuales, si las condiciones de tipo técnicas y las condiciones físicas lo permiten, podrían llegar a tener un distanciamiento, lo cual vamos a tocar dentro de unos cuantos minutos. Entonces, empecemos por lo primero. En la manipulación de alimentos, la primera situación va a ser la revisión de prácticas y medidas de protección que se debe realizar tanto a nivel personal como a nivel de empleados, grupo laboral o grupo staff, como se quiera llamar. Y en esas prácticas hay que tener muy en cuenta las buenas prácticas de manufactura que lo establece el decreto 2674, la resolución 2674 en las modificaciones del decreto 3075. Y empezamos por esas medidas de prevención. 1. Si bien vamos a trabajar de manera no particular, no personal, no presencial, el adecuado uso y procedimiento de los procedimientos operativos en la manipulación de alimentos se debe aplicar.
Entiéndase por ello como primero las medidas de higiene personal. Hay 5 normas de la Organización Mundial de la Salud que establece la inocuidad en un alimento. Y estas 5 normas se entienden de manera fácil como el lavado de manos. Ya sabemos que el lavado de manos es fundamental y primordial y hacerlo de manera adecuada. Lavarse las manos durante mínimo 20 segundos con el adecuado remojo, aplicación del detergente, jabón, hacerlo durante 20 segundos en los movimientos técnicos que ya en la parte comercial, en la parte de propaganda, en la parte de publicidad, en la parte de el entorno social nos han explicado pauta a pauta, y después de un lavado de manos llega dentro de la propia cocina donde se vaya a trabajar la separación de los alimentos. Hablemos de separación de los alimentos como desde su naturaleza, desde crudos, cocidos, hasta almacenarlos adecuadamente. En la actualidad no hay una evidencia científica establecida como estudio realizado, digamos que no lo suficiente verídico, donde se dice que el COVID puede transmitirse a través de los alimentos hacia otro huésped. Pero las medidas son claras y debemos evitarlo. Todos sabemos que la cadena proteica de este virus es susceptible a la presencia del jabón, donde rompe esa estructura mínima y puede llegar a inestabilizar el virus, o la presencia de alcohol en concentraciones superiores al 76% o hasta el 90% si se requiere, ya un poco exagerado. Pero hay que tener muy en cuenta que el lavado de manos debe ser repetitivo cada vez que cambie una actividad o cuando inicie, que la persona que esté a cargo del establecimiento comercial, gastronómico en general, debe ser un supervisor que esté encima de las condiciones higiénicas de lavado de mano continuo. Y esto más que nada es de las grandes medidas para mitigar la propagación de este virus. El lavado de manos indispensable. Los hábitos de comportamiento a la hora de toser o estornudar, si bien a nivel personal todos sabemos que debemos tener la dotación de lo que es el tapabocas, una careta si es posible o gafas, y la indumentaria en general, hablemos de su bata, hablemos de su uniforme. En el hábito del comportamiento, del movimiento, del reflejo, de un estornudo, de toser, etcétera, hay que tener en la cuenta que no se debe transmitir, es decir, llevarlo hacia el ángulo del codo, tener, si es necesario, un pañuelo desechable y empezar a tener ese tipo de medidas de protección básicas para evitar la propagación. Y posterior a eso, obviamente, se requiere el lavado de manos. Cabe la pena aclarar que debe aplicarse un muy buen jabón, hacer los procesos que ya dijimos en movimientos, o un desinfectante a base de alcohol, como se había hablado. Después de que estemos hablando de estas medidas de protección, hay que tener en cuenta que el empleador, normalmente es la persona quien va a dotar a sus empleados en lo específico de alcohol y jabón. Los instrumentos personales, como su nombre lo dice, a nivel personal, deben tener una rotación mínima y cada persona debe ser consecuente de cambiarlo y darle una disposición adecuada a ese elemento de protección personal que ya cumplió con su vida útil. Todos sabemos que el virus ingresa a nuestro sistema por medio de la transmisión de manos y que van hacia nuestras vías mucosas, boca, nariz, ojos. Por lo tanto, algo que se tiene que tener muy claro es que debemos evitar tocarnos ojos, nariz y boca, ni por reflejo. O sea que hay que tener una capacitación diaria, recordárselo, un conversatorio inicial, un protocolo de charla antes de iniciar cada operación, cada proceso de elaboración del producto. En el sentido en el sector gastronómico, en el sentido de protección, hay que intensificar en el lavado, la desinfección de todos los insumos y materias primas.
Y si bien lo hacíamos previamente a esta pandemia, ahora se intensifican los procesos de desinfección. Hay un mito. El desinfectante no afecta el virus. De alguna manera lo afecta. En concentraciones adecuadas lo afecta. Por lo tanto, hay que intensificarlo y hacerlo mucho más constante a lo que se hacía previamente en estos procesos. Por lo tanto, es indispensable que sigamos los protocolos de limpieza y desinfección, tanto de instalaciones, equipos, utensilios y alimentos, y los hábitos de higiene personal para el manipulador de alimentos. Esos son en cuanto a los 5 claves de la Organización Mundial de la Salud. Para culminar estos 5 puntos está el mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas. Ya entrándonos en cómo va a ser el proceso de trabajo de este tipo de personas de gastronomía en general y puntos de venta, recalco que va a ser básicamente por domicilio, entrega no personal. Y en ese momento es cuando tenemos que tener en claro que se deben tener, primero, alimentos muy bien preparados, completamente cocidos, o al menos someterlos a temperaturas donde se le crea la lisis, la muerte de bacterias, para evitar lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, y la inestabilización molecular de un virus. Ese sometimiento a temperaturas es bastante importante. Por lo tanto, vamos a empezar a entregar un producto en condiciones adecuadas de temperatura, de presentación y de separación entre crudos, cocidos y demás, además de los hábitos del lavado de manos y mantenimiento de higiene personal y de área de trabajo. Y importantísimo, el uso de agua. Si ustedes, como personas que están siendo comercializadores de gastronomía en general, tienen un punto de producción y un punto de venta, se debe brindar agua de mejor calidad posible, al menos que cumpla para el adecuado lavado de manos. En ese orden, nos entraríamos a el distanciamiento entre los trabajadores que hay en un sitio de comidas rápidas. Ya sabemos que por decreto el distanciamiento se da entre 1 y 2 metros, y esto obedece al comportamiento de transferencia del virus de una persona a otra. En los estudios realizados, dice que un virus, para transmitirse, tiene un distanciamiento, un desplazamiento en una distancia alrededor de entre 1 metro o 2, y depende del impulso. Si se estornuda, el virus puede desplazarse por el aire hasta 2 metros, y dependiendo de su densidad, puede llegar o no a oscilar en esa distancia. Por lo tanto, el distanciamiento social está de 2 metros entre persona y persona, motivo por el cual los pequeños comerciantes, los pequeños gastronómicos, los puntos de venta ambulantes no están todavía dotados ni autorizados para ese proceso de apertura comercial. Por lo tanto, va a seguir por la parte del envío por domicilio. Siguiendo en ese orden, con las materias primas perecederas que normalmente esta gastronomía utiliza, debe tener siempre un conducto regular de limpieza, separación, cocción y enfriamiento mínimo estándar que cumpla con las características para no transmisión de enfermedades de alimentos y para afectación a la parte viral. Hay que tener en cuenta el uso de desinfectantes, hay que tener en cuenta ese tipo de concentraciones. Es importante la capacitación y cumplir con la norma establecida. No olvidar que se requieren 10 horas mínimo de capacitación en manipulación de alimentos anuales, y en esa capacitación se establecerán aspectos importantes como la concentración de desinfectantes, tipos de aplicaciones, tiempo de contacto, etcétera, etcétera, lo cual se requiere para instalaciones, insumos, entre otros. Ahora, adentrándonos ya a la parte comercial, si usted tiene un punto de venta y está en la parte domiciliaria, nos vamos a tener que adentrar a lo que se llama el social commerce o el e-commerce. ¿Qué significa? Que usted va a tener que adecuarse y adaptarse
a la parte de conectividad, a la parte de virtualidad, donde usted va a empezar a dar a conocer su producto, a conocer sus comercializaciones, a conocer cuál va a ser su proceso. En ese orden, rápidamente, y para culminar la parte de la charla, tenga en cuenta que usted va a entrar a sus redes sociales. Usted va a empezar a crear una página propia de su establecimiento en el cual usted va a tener mínimo un público específico en el cual usted ya venía abasteciendo en sus productos. Apunte un mercado general. Cree esa página y aliméntela diariamente con publicidad. Pero no solamente se enfatiza en eso. Si además ya tiene usted el consumidor, pues entonces acredite a un muy buen domiciliario. Capacite lo que tenga todos los instrumentos, todos los elementos de protección personal, que llegue con un producto que usted ofreció y no con una mentira de imagen, sino que entregue un producto ya que estaba ofrecido, que llegue a tiempo, que cumpla con las condiciones de limpieza, higiene y demás, y que sea amable. Publique, venda, atraiga, sea creativo, empiece a atraer la gente a su establecimiento, así sea de manera virtual. Venda, las fechas especiales no las deje pasar. Empiece a hacer paquetes, empiece a hacer publicidad, descuentos, empiece a hacer una propaganda, empiece a programar turnos de desarrollo en el cual usted puede aumentar sus ventas. Es momento de reinventarnos, es momento de hacer las cosas mejor. Estoy seguro que con algo de trabajo social, virtualidad y mucho ingenio, podemos salir adelante en esta crisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Andrés por compartir su experiencia, sus conocimientos. Es para nosotros un gusto tenerlo acá. Él ha decidido participar de este conversatorio con el ánimo de aportarle a esta industria tan importante como lo es la gastronomía en general, y especialmente esas pymes, esas pequeñas empresas que están necesitando este conocimiento. Muchas gracias, Andrés. Vamos a darle paso a la ingeniera Jessica Milena Zapata, que nos va a compartir sus experiencias y lo que le recomienda especialmente a las mamitas, a las personas en sus hogares, de acuerdo a toda su experiencia. Listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora ya adentrándonos más en la parte de los hogares, que es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué les puedo decir? Yo dividí lo que les quiero contar en 3 aspectos. Barreras de protección, en este caso sería de alimentos, comportamientos de compra con seguridad y conservación de alimentos. ¿Por qué hay que tener en cuenta las barreras de protección? Porque mediante esas barreras vamos a poder protegernos aún más en nuestros hogares cuando nosotros decidamos adquirir los alimentos. ¿De qué tipo de barrera les estoy hablando? Controles simples que ustedes pueden hacer en casita. Simplemente con mezclar el cloro con agua en una proporción muy pequeña para poder limpiar sus superficies o limpiar los alimentos que ustedes compran del supermercado, ya empezamos a hacer una barrera significativa. Entonces, cuando tenemos el cloro normalito, el que compramos en el supermercado normalmente está del 4 al 6%. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con un atomizador puedo sacar medio litro de agüita hervida y le agrego una tapita de cloro. Yo con eso ya tengo mi atomizador listo para cuando lleguen esos alimentos para yo desinfectarlos. Entonces yo voy a hacer el proceso de desinfección cuando me llegue mi alimento. Andrés nos comentaba de 5 normas, ¿cierto? Entonces yo les voy a hablar 5 formas como de tener esas barreras para los alimentos, y entre ellas tenemos, primero, que mantenga la limpieza, ¿sí? A través del lavado de manos, como él nos lo manifestaba también, superficies y todos los utensilios que yo tengo en mi cocina, de todos esos equipos. Entonces, lo más importante es que yo lo haga antes, durante y después, todo el tiempo que yo esté haciendo ese proceso, porque a pesar de que no salgamos de nuestros hogares, pues
una u otra persona puede salir a la tienda, puede traer de una u otra forma microorganismos, bacterias, ¿sí? Y en este caso, pues nos estamos protegiendo contra este virus, entonces, pues necesitamos todo el tiempo estar haciendo este proceso de limpieza y desinfección constante. Ahí pasamos a nuestra segunda barrera, que es más que todo como para que ustedes reconozcan que los alimentos crudos y los cocidos no deben estar juntos, entonces debemos separarlos y normalmente pues lo olvidamos en con cuchillos, tablas, todo esto, decimos eso no pasa nada y como por ahorrar tiempo lo utilizamos lo mismo. Entonces la invitación es a que ustedes separen esos alimentos y utilicen adecuadamente sus utensilios, ¿sí? Entonces, lo más importante es que conserven en recipientes separados para poder evitar ese contacto. Como tercer punto tenemos cocinar completamente, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? A veces dejamos como el poquito que nos sobró del almuerzo y queremos hacer como un calentadito por la noche. Entonces, ¿qué les decimos? Por favor, recaliente, pero completamente la comida, no la deja a medias. Y ahí me da pie para el cuarto paso. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras, es decir, no deje los alimentos cocidos por más de 2 horas por fuera. O sea, a veces lo dejamos ahí encima de la estufa y decimos, pues no pasa nada, ¿cierto? Y más de 2 horas no es recomendable porque se nos empiezan a multiplicar esos microorganismos y nos pueden generar también una afectación. Entonces, ¿qué recomendamos? No lo deje por más de 2 horas a temperatura ambiente y si usted lo pone a congelación, por favor, descongélelo adecuadamente. Es decir, primero páselo a refrigeración y después sí, haga el proceso de cocción. No coja por el afán a ponerlo al chorro del agua y rápidamente o dejarlo ahí a temperatura ambiente a que se me descongele, no, porque entonces ahí formo como una especie de caldo de cultivo para que se me proliferen todos esos microorganismos que yo estoy tratando de evitar. Como quinto paso tenemos el uso de agua, pero no cualquier agua, sino el agua potable y las materias primas seguras. Es decir, yo debo garantizar que todo lo que yo haga en mi producción contenga agua potable y que mis materias primas en realidad sean alimentos que no se utilicen después de su fecha de vencimiento, que sean completamente inocuos y que estén listos para el consumo. Bueno, en el segundo punto tenemos los comportamientos de compra con seguridad. ¿Cómo son los comportamientos de compra con seguridad que yo les estoy sugiriendo? Yo les sugiero que cuando ustedes tengan pico y cédula y puedan salir de sus casas, de sus hogares, vayan y hagan las compras, pero con una bolsa de esas que se reutilizan, de las ecológicas, de la que usted garantiza que usted ya la desinfectó, que va limpiecita, ¿sí? Llévela ya lista y dispuesta para usted, con lista en mano, o sea, que usted vaya directo a lo que va para demorarse el menor tiempo posible ante esa situación donde hay muchas personas. Entonces, pues ya sabemos el distanciamiento y todo, pero tenemos nuestra lista para ir al grano, ¿ok? Entonces, tratamos de no poner nuestra bolsa ecológica en cualquier lugar, sino nosotros mismos recolectamos. Entonces, ese tipo de comportamiento nos va a ayudar mucho para que hagamos en el menor tiempo posible. Llevemos nuestra propia bolsa para recolectar los alimentos que vamos a comprar y además garantizamos que traemos lo que buscamos. Y entonces, cuando lleguemos a nuestros hogares, hacemos todo el proceso de desinfección. La persona que nos recibe, o si no hay nadie, pues tenemos un espacio ya designado cerca a la puerta para dejar nuestros alimentos, nos desinfectamos, nos bañamos, volvemos si no hay nadie, o sea, si te toca a ti solita, entonces, o solito, haces el proceso de desinfección con el cloro que les sugiero y pues ya ahí tenemos un comportamiento de compra mucho más segura porque vamos a empezar a atomizar todos nuestros alimentos, los dejamos que se sequen y ahí sí los podemos ubicar en el congelador, refrigerador o en la alacena, dependiendo del método de conservación que yo vaya a utilizar. Listo, entonces ahí me da para nuestro tercer puntico. El tercer puntico que se refiere a la conservación de los alimentos. Esta conservación de los alimentos, pues en realidad es poder utilizar todos los métodos de conservación que hay. Pues en realidad son bastantes, pero los más utilizados para el hogar
yo los dividí en 4 grupos, que serían los de tratamiento térmico, disminución de la actividad acuosa, conservación química y técnicas industriales. Para los tratamientos térmicos, los que más utilizan ustedes y que más les recomiendo que estén utilizando es en calor, pasteurización y esterilización. ¿Sí? Normalmente se utiliza en la leche la pasteurización, que es un tratamiento térmico, y la esterilización, háganlo mucho con todos los envases de vidrio, de plástico, o sea, traten de esterilizar lo más posible los elementos en los cuales ustedes tengan en sus casas. Relacionados con el frío podemos utilizar la refrigeración y la congelación, es lo que más usamos normalmente, pero a veces lo usamos y sobrecargamos ese refrigerador, entonces no va a haber una buena circulación de aire, entonces traten de que la neverita esté en una proporción agradable de alimentos, o sea, no compren como para el mes, sino compren para 15 días para que recircule bien, estén bien los alimentos. En la congelación, cuando almacenen, entonces que tengan la fecha bien, la fecha en la cual ustedes hicieron la compra, en bolsitas herméticas, separadito todo. En la de la disminución de la actividad acuosa o de la humedad, la que más utilizan ustedes es el ahumado y la concentración por evaporación. La concentración por evaporación, pues normalmente nosotros hacemos que preparaciones, por ejemplo, como la leche condensada, en la cual alargamos la vida útil del producto y pues también compartimos con nuestros niños, que son los que más les gusta este tipo de productos concentrados. Como tercer paso tenemos las de conservación química. Esas de pronto se les hace así como rarita, pero no, es súper tradicional. Está la adición de sal, eso ya viene de épocas antiguas, y la acidificación, que no es una palabra rara, ustedes lo hacen, son los encurtidos, en los cuales pues lo que hacemos es tratar de subir la acidez del producto que tenemos, normalmente es de hortalizas, ¿sí? O adicionando vinagre. Adicionando vinagre, que es como el más habitual que tenemos nosotros para conservar y alargar la vida útil de estos productos. Y como último tenemos las técnicas industriales que ustedes utilizan. Entonces les recomendamos que compren enlatados o que tengan los enlatados, y esa es una de las técnicas de conservación, como para que no estén saliendo todo el tiempo. Y también de que tengan los productos, pueden comprar productos que estén envasados al vacío para que también se conserven más y se preserven más. Esos son los tres puntos principales que les quería hablar relacionado con los hogares. Les agradezco su atención, muchas gracias, y pues continúa mi compañera. Bueno, agradecerle a la ingeniera Jessica por compartir sus experiencias, especialmente para ese público de las mamás en sus hogares. Es muy importante tener en cuenta esas recomendaciones porque nos permiten identificar que la manipulación de los alimentos no solo se da en un negocio donde puedo comer un producto, comidas rápidas, un almuerzo o cualquier otro tipo de producto, sino que también en nuestros hogares somos manipuladores de alimentos. Por eso, para completar esta ronda de profesionales, hemos traído a la ingeniera de alimentos Charit Quimbayo, a la que presento, una persona con experiencia trabajando con entidades públicas y con todo el conocimiento para compartirles a ustedes que tienen un restaurante y puedan saber cuáles son las recomendaciones más necesarias. Entonces, Charit, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos y gracias a José y a todo el público que hoy nos escucha. Bueno, hoy voy a hablarles acerca de los lineamientos por los cuales deben regirse los restaurantes tras la emergencia que provocó pues todo este tema del COVID-19. El día 23 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social nos dio a conocer una serie de medidas que los restaurantes deben adoptar pues tras esta emergencia. Como primera medida tenemos garantizar las operaciones de limpieza y desinfección. Esto dirigido a los alimentos, a todas las áreas de producción, es decir,
en el sitio donde estamos preparando alimentos, debemos intensificar la limpieza y la desinfección, utilizando pues desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario, el ácido peracético, y pues si no lo tienen podemos utilizar el agua caliente. Esta es una medida pues fácil y eficiente en el tema de eliminar cualquier tipo de microorganismo. Entonces podemos utilizar agua caliente ya que haya pasado por el proceso de ebullición. Entonces este proceso pues también nos permite eliminar como tal los microorganismos, y si hay algún tipo de presencia de otra bacteria, o lo podemos eliminar. También debemos resaltar el uso adecuado de la dotación, en este caso uniformes, los elementos de protección personal. Debemos utilizar tapabocas, gafas, cofia, bueno, toda la parte de indumentaria que se requiere. Bueno, y es muy importante promover el lavado de manos, un lavado de manos eficiente, con un jabón adecuado para hacerlo, un jabón que nos permita que genere espuma. Esto pues, como ya todos lo hemos visto, esto puede eliminar el virus. Entonces es necesario que tengamos un buen jabón y que nos genere espuma. En cuanto a las personas que realizan los domicilios, a ellas me refiero y pues con mayor rigor, porque ellas son las que están pues como tal dándonos el alimento en la casa, nos están llevando a ese tipo de personas que sean pues que no estén tan cercanas a los clientes, que se genere de una manera rápida la entrega del domicilio. También tener cuidado al momento de recibir el dinero para la cancelación, realizar siempre, pues tener en cuenta que tenemos que llevar un frasquito con alcohol, si es el caso, pues para el tema de desinfección de manos. Bueno, suministrar alimentos inocuos es una parte, pues, como tal del restaurante que se debe promover. Nosotros tenemos que suministrar alimentos totalmente sanos, que no nos vayan a causar daño, ningún tipo de alteración a nuestro cuerpo. Entonces, con esto tenemos que promover el almacenamiento correcto de los alimentos. Cuando vayamos a preparar cualquier tipo de alimento, tenemos que saber descongelar las carnes, lavar muy bien las frutas, las verduras, y bueno, todo el tema de limpieza que se requiere. Esto pues para brindarle a la persona que nos está comprando un alimento sano e inocuo. Y pues como tal ahorita todos estamos utilizando el sistema de domicilio, se debe promover aún más. Debemos tener en cuenta que tenemos muchos medios para la divulgación de nuestro producto, del tipo de alimento que estemos ofreciendo. Entonces, utilizar plataformas digitales, podemos utilizar cualquier tipo de anuncio publicitario para promover las ventas y llegar a los consumidores, y pues llevándoles un alimento inocuo y con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, esto es algo, es lo más básico que puedo decir frente al tema, y algo que les llega, algo que no. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a Charit por compartir sus conocimientos. Es para mí un gusto tenerlos acá. Al final vamos a resolver dudas si tienen alguna duda. Por el momento vamos a hablar de la parte final, donde yo les voy a poder compartir algo muy importante en este aspecto, y es básicamente la importancia de la industria de alimentos. Quiero decirte a ti que estás al otro lado de la pantalla, que tal vez en estos momentos estás viviendo momentos de
de estrés, de preocupación. Tal vez eres un empresario pequeño de esta industria que realmente no ha sido tan golpeada como sí lo ha sido la industria, el sector gastronómico. Pero quiero decirte que es momento de reinventar. Quiero decirles a todos aquellos que han visto este conversatorio, a los que los están viendo en vivo les agradecemos, a los que no, por favor síganos, busquen nuestra página Gestaff Colombia, les va a permitir empezar a ver contenido que vamos a generar para ustedes, así como este grupo de profesionales, vamos a tener otro grupo de profesionales que les va a permitir ampliar sus conocimientos, porque aquí comienzo con algo importante. Si tú eres una mamá en un hogar, si tú eres un microempresario del sector gastronómico, si tú eres alguien que tiene un restaurante, te sugerimos todas estas cosas. Y si haces parte de la industria de alimentos, te recomendamos que tengas en cuenta estos aspectos importantes porque es momento de reinventar. Como decían mis colegas, es importante que tengamos en cuenta que el mundo cambió. El mundo cambió y ya no va a volver a ser el mismo. Tal vez van a haber hábitos que tenemos que adaptar y antes, si llegamos a un establecimiento comercial y encontrábamos a una persona sin tapabocas atendiéndonos, tal vez era normal y no le prestábamos atención a eso. Pero hoy en día te digo a ti, consumidor, te digo a ti, empresario, ojo, reinventémonos. Adaptemos los hábitos necesarios para manipular alimentos correctamente. Porque tú estás pensando con preocupación, con ansiedad. Y te digo, no, sencillamente tienes que capacitarte y recuperar toda la información que tengas para poder ser coherente y ser productivo de forma coherente con lo que está pasando. Tenemos que hablar de inocuidad, tenemos que empezar a hablar de sanidad, tenemos que hablar de hábitos higiénicos. Si tú eres manipulador de alimentos, te sugiero estos aspectos importantes. El plan de saneamiento básico siempre hay que relacionarlo porque contempla 4 aspectos fundamentales en cualquier industria que decida realmente hacer preparación de alimentos o hacer producción y fabricación de alimentos. ¿Cuáles son estos aspectos del plan de saneamiento básico que componen la información importante para garantizar lo mínimo en tu negocio? Lo primero y muy importante es la limpieza y desinfección. Un programa de limpieza y desinfección te va a permitir establecer unos lineamientos y unas actividades de limpieza para poder retirar la suciedad y evitar la proliferación de microorganismos. Y la desinfección te va a permitir a ti, con esas recomendaciones que le daban mis compañeros, tener en cuenta aspectos fundamentales para la eliminación de microorganismos patógenos. Recuerden que en el mundo microbiano existen, además del virus que nos aqueja en estos momentos, existen bacterias, parásitos, mohos, levaduras que normalmente afectan nuestro diario vivir y son los protagonistas fundamentales en el momento de dañar o deteriorar los alimentos. Por eso te sugiero que establezcas unos POEs, unos procedimientos operativos estandarizados que te lleven a permitir saber cuáles son las concentraciones de desinfectante que vas a utilizar. Mira cuáles son los ingredientes activos que puedes trabajar. Existen muchísimos en el mercado. Para hacer control químico puedes utilizar hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, yodo. Puedes utilizar sustancias como ácidos orgánicos, como los vinagres. Puedes usar métodos como calentar agua y someter agua caliente a algunas superficies para que el agua caliente elimine microorganismos psicrófilos, mesófilos, que se clasifican por su temperatura, y algunos termófilos que son termoresistentes y se esporulan, pues puedes evitarlos teniendo en cuenta una serie de protocolos operativos estandarizados que te permitan garantizar que tus actividades de limpieza son estandarizadas y que cumplen con una normatividad actual. Es importante acá decir que la normatividad sanitaria existe. Está la resolución 2674 del 2013 que modificaba el decreto 3075 del 97 y a veces desconocemos estas normas
y el hecho de desconocerlas no nos exime de cumplirlas. Muchas pymes en lo que más fallan es en el cumplimiento de estas normativas. La normatividad sanitaria es importante cumplirla no por los entes de control, sino porque tú tienes un compromiso con un riesgo de salud pública. Recuerda que hay una resolución, la 719, que clasifica los alimentos según su tipo de riesgo y pueden haber alimentos de alto, de bajo, de medio riesgo que puede ser posible que no lo tengas en cuenta para tus procedimientos. Entonces saben que los alimentos de alto riesgo son como la leche y la carne, que tienen alto contenido de agua y tienen mayores posibilidades en la proliferación de microorganismos. Entonces los hábitos tienen que ser mayores. Si tú utilizas productos lácteos o elaboras productos cárnicos, debes priorizar esto. O sea, si tú eres un empresario pequeño que hace chorizos, que hace productos derivados de la carne de res, de cerdo, de pollo, debes garantizar que estás teniendo protocolos especialmente cuidadosos en la higiene hacia la desinfección. Porque si no, tú eres un riesgo de salud pública. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día, más que nunca, el consumidor sabe que debe cuidarse de esos enemigos silenciosos llamados microorganismos, que hoy nos ataca un virus por su fácil ataque y reproducción y su transporte. Pero existen bacterias también muy peligrosas. Existen enemigos silenciosos que a lo largo de la historia han permitido perder vidas humanas por no tener las condiciones adecuadas. Para eso te sugiero, establece un programa de capacitación. El programa de capacitación te permite a ti establecer todos los lineamientos en cuanto a los intereses de tu empresa y además de las necesidades de tu personal. Es triste que no tengamos establecidos protocolos frente al programa de capacitación del personal y a veces creemos que capacitar al personal puede ser no tan importante. Pero ojo, hoy en día, y te lo digo, si quieres superar esta crisis, debes entender que lo más importante es tu personal. Como tú lleves y encamines y engranes a tu personal con la misión de tu empresa y con las necesidades del mercado, vas a tener mejores resultados. Y yo acá te explico. Si tienes un personal que no sabe qué es un alimento de alto riesgo, que no sabe qué es manipular alimentos, que no sabe qué es inocuidad de alimentos, que no sabe qué es un hazard, que no sabe qué es un BPM, que no sabe por qué debe usar el tapabocas. Es chistoso para mí ver que en algunas empresas el tapabocas lo usan acá y el tapabocas es para cubrir la boca y la nariz, las fosas nasales, porque se convierte en un vector de contaminación. Si tu personal no sabe eso, es que algo está fallando en tu organización. Y tal vez eso antes no te hacía perder clientes, pero hoy en día sí te va a hacer perder clientes porque más que nunca las personas están asustadas y esperan alimentos lo más saludables posibles. Entonces tú tienes un rol muy importante dentro de la sociedad para garantizar que haya inocuidad, que la inocuidad habla de que esté libre de microorganismos patógenos. Y los microorganismos patógenos son aquellos que producen enfermedades. Partiendo de esos principios, vamos a tener muy buenos resultados. Por eso he traído un tema muy importante como la trazabilidad. Hoy en día debes saber quiénes son tus proveedores, cómo son las prácticas higiénicas de tus proveedores. Las materias primas cumplen con buenas prácticas de manufactura, cuenten con buenas prácticas higiénicas. Hay buenos hábitos de limpieza y desinfección de tu proveedor. Si no lo sabes, conócelo. Y si tú eres un proveedor, demuéstrale a tu cliente que tú haces bien las cosas, porque podemos hablar que es una crisis que nos ha afectado y lo sabemos, pero estamos aquí para poder brindarte una información. Existen entidades maravillosas que brindan educación continua y gratuita. Búscalas. Y si quieres asesoría especializada, búscanos y vas a darte cuenta que la información existe y hay todas las formas para llevar tu negocio a otro nivel. Por eso la trazabilidad te permite
llegar hasta tu producto terminado, que cuando alguien pueda probar tu producto, tú puedas comprobar que estás haciendo bien las cosas en toda la cadena. Si tú produces derivados lácteos, que puedas devolverte a tal punto de saber cuál fue la vaca y cuáles fueron las prácticas con las que ordeñaron esa vaca. Eso habla de la trazabilidad, eso nos diferencia de países como los países desarrollados. Hay una política en el COMPES 3676 que establece toda la cadena láctea y cárnica. Y es triste saber que Colombia tiene mínimas posibilidades de exportación porque sus hábitos higiénicos aún no cumplen altos estándares de calidad internacional. Por eso te invitamos a que te formes, a que te capacites. Síguenos y vas a seguir encontrando información muy valiosa para ti de manera gratuita. Y por último, quiero culminar con lo que inicié. El plan de saneamiento básico no solo está compuesto por actividades de limpieza y desinfección y por establecer un buen programa de capacitación. También está el programa de abastecimiento de agua, donde tú debes garantizar que el agua que utilizas es potable para el proceso productivo y además que el agua que consumen el personal que manipula los alimentos es apta para consumo, es potable, cumple ciertos estándares de calidad. Por eso debes tener un programa de agua potable para abastecer y para garantizar que es potable, o sea que es apta para el consumo humano. Y dos aspectos finales es el programa de manejo integrado de residuos. Debes tener conocimiento de cómo manejar tus residuos. Tal vez te digo dos cosas. Una, tu residuo se convierte en un vector de contaminación de tu proceso productivo si no lo manejas de manera correcta. Y dos, tal vez no le estás dando el ciclo de aprovechamiento a tus residuos. Tal vez tienes unas ganancias adicionales en tu negocio con los residuos que generas y no te has dado cuenta. Es momento de tenerlo en cuenta para reinventar. Y finalizando, el programa de manejo integrado de plagas te dice, busca un profesional o busca a alguien que te guíe en el proceso de controlar tus vectores, roedores, hormigas, zancudos, moscas. Normalmente son habituales porque donde hay alimentos van a haber fuentes de comida no solo para los humanos, sino que hay una serie de insectos y de animales como los roedores que se ven beneficiados de ello. Acá te doy un tip para tener en cuenta. Si tú ves roedores o cucarachas o algún tipo de insecto que normalmente tienen hábitos nocturnos en el día, quiere decir que estás teniendo problemas de infestación. Quiere decir que estás teniendo problemas de población alta porque ellos se están manifestando en turnos distintos a los habituales precisamente porque la población es muy alta y necesita comer. Te sugiero que busques un profesional. Acá cuentas con un equipo de apoyo. Quiero que mi equipo, para finalizar, pueda habilitar sus cámaras y pueda agradecerle al público por habernos escuchado. Si no pudiste ver esta grabación en vivo, porque no nos sigues, sigue en nuestras redes. Búscanos como Gestaff Colombia. Busca nuestra fanpage que es Gestaff Colombia. También puedes buscarnos como José Luis Cerrato Gestaff. Y ahí vas a ver que en nuestras redes hay información que vamos a estar publicando. Busca nuestra página www.gestaff.com.co y ahí vas a encontrar información de tu interés. Tenemos un blog que vamos a estar actualizando semana a semana y vas a encontrar información muy, muy valiosa para tomar decisiones correctas en el mercado. Agradezco a Charit Quimbayo por su colaboración, por su conocimiento. Agradezco a Andrés Sánchez por su experiencia y conocimiento. Agradezco a Jessica Zapata por todo lo que nos aportó. Si quieren finalizar esto, es todo suyo el público. Tenemos un blog que vamos a estar actualizando semana a semana. Andrés. Agradezco infinitamente a las personas que se conectaron con nosotros. Inicialmente hubo problemas de conectividad. Afortunadamente pudimos hacerlo, es con mucho aprecio, con toda la intención de colaborar, de apoyar, de aportar e invitarlos a que sean partícipes de este proceso, a que si tienen dudas, inquietudes, a que si desean asesorías, las requieren como tal. Aquí hay un cuerpo de profesionales, un PUB que está totalmente predispuesto y a gestión de ustedes.
Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la invitación a nivel personal. Seguiremos participando de este grupo, de este tipo de actividades. Ha sido un placer y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Andrés. Jessica, Charit, ¿quieren compartir algunas palabras con nuestro público? Bueno, todas las personas que nos siguieron en esta grabación, muchas gracias, y la invitación es a que sigan nuestras páginas, la página oficial, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues el grupo de capacitadores estará acá para ustedes. Buenas noches para todos. Listo, me uno a mis compañeros, agradezco mucho la invitación a este primer conversatorio. Muchas personas me escribieron de que no pudieron ver este evento, pero era porque no son amigos como tal de Gestaff Colombia. Entonces los invitamos a que se unan y puedan ver la repetición. La idea es colaborarles a todos ustedes en los diversos ámbitos en los que se encuentran para que hagamos una barrera y que podamos combatir esta nueva realidad que tenemos. Esta nueva realidad desde todos los puntos de vista. Esperamos haya sido de su agrado y pues nos veremos la próxima vez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jessica. Es importante aprovechar este espacio para decirles que lo que queremos en este proyecto es compartir información, hacer transferencia de conocimientos con el único objetivo de aportarle algo a esta sociedad que tanto lo necesita. A veces nos quejamos porque la información no está sencilla, no está molida. Acá se la hemos entregado lo más sencilla posible. Creemos que el conocimiento es una de las líneas para ayudar a transformar esta sociedad y para ayudar al cambio. Síganos, estaremos compartiendo con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.